Lilibutenses, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Noticias Descontracturadas. Los invito hasta quedarse hasta el final del video, no solamente para ayudar al canal, sino para que las estadísticas no me bajen en el video, como que, bueno, no sé, a los 10 minutos la gente se va o algo por el estilo. Es una gauchada, también si pueden desconectar un segundito la de blog para ver si podemos llegar a los $100. De hace 4 años que estamos tratando de facturar y no nos mandan los $100 porque nunca llegamos a los $100. Así que bueno, hoy tenemos un tema controversial que mucho no voy a explicar ni voy a decir porque hay un montón de videos en el canal que si ustedes ponen Henry Cavill le va a salir lo que yo pienso para no redundar y no aburrirlos a los que son asiduos al canal. Así que sin muchas más dilaciones, vamos a lo que nos compete. Bueno, recién programé los atajos. Así que no sé por qué no está saliendo este atajo. Ah, porque era la otra tecla. Bueno, chicos, antes tenía todos los atajos y de que tuve que desarmar la computadora y armar todo de nuevo, quedó así. The Witcher podría justificar el cambio de Liam Hemsworth usando el concepto de multiverso. Doctor Gerald, el multiverso de la locura, sí, más o menos. Y bueno, ustedes ya que han visitado mucho este canal ya saben lo que pienso. Para mí los multiversos son una puerta de entrada a la vagancia. En su momento pintó bien, en Crisis, en algunos cómics, algo así. Pero ya después empezaron no sé, a justificar los cambios de raza, los cambios de sexo, los cambios de un montón de cosas con los multiversos. De hecho, es una puerta de entrada para las ideas progres, porque yo sé que muchos me verán por lo que van a decir, porque son asiduos o les gusta mucho Spider-Man, pero Spider-Man, por más que les haya gustado, fue una entrada para ponerte un cartelito que diga cuidado con las infancias trans, poner a un trans de esto, un trans del otro, y sentarse en la poltrona y no hacer cosas nuevas. Así que yo estoy totalmente en contra de los multiversos, porque aparte ya es un recurso recontragastado. Pero bueno, ahora les toca a Geralt de Rivia. Y esto es lo que yo creo que deberían, de entrada, ¿no? Te digo, los actores deberían, ya que están en huelga, tener en cuenta esto. Porque si empezamos a justificar los cambios de actor con los multiversos, está bien, en este caso Henry se fue porque no estaba de acuerdo con cómo iban llevando y cómo dejaban de ser puristas con los libros de Geralt de Rivia, con los juegos de Geralt de Rivia. Y lo cual me pareció espectacular porque aparte el tipo es un fan de todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, lo hace con amor, le gusta y aparte sabe, es gamer, le gusta Warhammer, un montón de cosas. Así que me pareció espectacular. Ahora, Henry Cavill tiene la espalda para hacerlo. ¿Qué pasa si yo mañana, no sé, me contratan para hacer no, Geralt de Rivia versión se comió un troll, ¿no? Con la espada, toda una chota de mano, todo lo que vos quieras, ¿está? Y de pronto, claro, yo digo, bueno, loco, actué bien, la gente me ama. Listo, quiero que me pagues, no sé, $25.000 más por capítulo. No, que no podemos aceptar esto. Es más, de hecho, te tenemos que bajar porque no está, Netflix está por fundir. Así que, no sé, te tenemos que bajar 25.000. Y yo digo, vieja, pero entonces me voy. Claro, bueno, andate, no hay problema. Te clavo un multiverso y te traigo a otro. Entonces, es una puerta de entrada para que le pegue una patada en el orto a los actores y con el tema del multiverso hagan lo que quieran. Un productor ejecutivo de The Witcher de Netflix ha jactado aún más la transición multiverso de Geralt de Liam Hemsworth después de que Henry Cavill se vaya a final de la temporada 3. Hablando con Radio Times, el productor ejecutivo Tom Baginski dio seguimiento a los metacomentarios hechos en junio al provocar una apertura de la temporada 4 que realmente fiel al libro. Lo mismo, mira, escúchame, yo me acuerdo cuando dijeron que se iba Henry Cavill, salió la minita esta Lauren Schmidt, Hemsworth, a pedir por favor que vieran el producto porque no iba a cambiar, porque no, o sea, que se fuera Henry Cavill no iba a afectar el producto, que no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, y que aparte que Henry Cavill era el tóxico, de que esto, lo otro, más allá, porque poner los huevos sobre la mesa y decir, no, para, me estás haciendo una porquería, me estás cambiando. De hecho, la temporada 1, que fue más o menos regular, ya tenía unos cambios importantísimos y hasta los mismos productores salieron a decir, mil disculpas, sí, nos enredamos con el tema de los tiempos, de los pasajes de tiempo y eso, pero fue bastante, no sé si fiel, pero fue bastante aceptable. Las dos, yo no la pude terminar de ver. Está bien, yo estoy medio sensible con estas cosas, ¿no? Pero
Yo no la puedo terminar de ver, y la 3 obviamente no la voy a ver. O sí, o capaz que sí, no lo sé, hoy no la voy a ver. ¿Está bien? Ahora, aunque me dieron un poquito de ganitas de verlo, sépanlo. Pero bueno, está, porque quiero ver, a ver, Magnánimo, a ver qué hizo Henry Cavill. Pero por Henry Cavill, no por nada más que por Henry Cavill. Así que, no sé, ¿realmente fiel al libro? ¿Vos le creés a esta gente que va a ser realmente fiel al libro? Yo no les creo. Porque ya nos mintieron en otras oportunidades. La showrunner Schmidt y su equipo, y hay otros escritores realmente... y su equipo. Y hay algunos escritores realmente buenos que regresan a la sala de escritores para la temporada 4. Creo que improvisaron una apertura realmente agradable que es realmente fiel al libro. Cuando vos pones que vienen escritores realmente buenos, estás diciendo que los anteriores eran malos. De por sí ya estás dándole cabida a que tu producto era malo. Estaba escrito y le tiraste toda la mierda a los escritores. Cuando el escritor te presenta algo, vos decís como showrunner, decís, no, esto no me gusta. Entonces, no se lo tires a los escritores. Los escritores pueden haber sido malos, pero vos lo aprobaste. Esto es algo muy pequeño con que bromearé, continuó. Las personas que conocen los libros muy profundamente también saben que no es un libro de fantasía típico, no es solo un mundo, no es solo una historia que sucede en estos libros, en estas historias, es un mundo enorme, enorme, es muy, muy complejo. Cuando a mí me dicen es muy, muy complejo, automáticamente se me vienen estas cuestiones de género, ¿no? Es un espectro muy amplio la biología. Es un... ¿cómo se llama? El tema es muy, muy complejo. No lo entendería un hombre blanco cis. Automáticamente, ¿no? Denme un segundo, a ver si me funciona la pausa. Por otro lado, dejando el creepy que me agarra cuando me dicen es muy, muy complejo, que nadie lo podría entender. No, todo lo que leyeron, yo no lo leí. Si alguno leyó los libros, díganme qué piensan con respecto a lo que ha pasado en The Witcher, la serie, ¿no? Pero yo creo, si tantos fans tienen los libros, creo que hay gente inteligente que pudo entender la complejidad de los mundos y los libros. No me boludees, man. O woman. ¿Qué te iba a decir? Y por otro lado, que sea un mundo enorme y que en sí, no sé los libros, pero los juegos y la serie le dé pie a distintos planos o a distintas dimensiones, no quiere decir que vayan a haber multiversos. O sea, que haya un Liam, Liam no sé cuánto, Hemsworth negro, un travesti, un crossdresser, un asiático. Déjame de joder. Multiplano sí, porque está bien, está bueno que vengan monstruos de otras dimensiones. Si querés ampliar el universo, ¿no? Ponele que los libros se te agotaron y querés ponerle una impronta, bueno, en esos multiplanos que venga, no sé, un monstruo extraplanar o alguna cosa. Sí está perfecto, me encanta. Pero bueno, no boludeemos, boludo. Creo que improvisaron una apertura realmente agradable y es muy fiel al libro. Esto casi confirma que Netflix introducirá el concepto de multiverso al programa, aparentemente trayendo un general de un universo diferente para reemplazar la versión de Cavill de las primeras 3 temporadas. La versión de The Witcher sobre el multiverso y los spoilers de los libros y por lo tanto las próximas temporadas potenciales del programa no son lo mismo que la actualmente es popular las películas de televisión gracias a Marvel y DC. En lugar de tener diferentes versiones de Spider-Man pasando por situaciones similares a universos separados, el autor Andrzej Sapkowski simplemente hizo referencia a mundos planos de existencias muy diferentes. Mundos extraplanares. Junto a la fantasía profunda de Witcher, por ejemplo, hay mundos similares a la Tierra y de la Tierra misma en realidad. Muchos modernos profundos y apocalipsis y así sucesivamente. No sé, chicos, por favor, díganme si ustedes en los libros era realmente el concepto. Yo leí creo que un libro y en la mitad de otro me quedé. ¿Está? Pero yo no recuerdo esto. Y aparte, no sé, me vuela la cabeza estas cosas, ¿viste? Díganmelo ustedes. Por lo tanto, no hay versiones realmente diferentes de Geralt en diferentes versiones. Por lo tanto, no hay vámonos. Porque vos fíjate cómo lo dicen. Por ejemplo, hay mundos similares a la Tierra y la Tierra misma en realidad. Mundos modernos en lo profundo de un apocalipsis y así sucesivamente. Por lo tanto, no hay versiones realmente diferentes de Geralt en diferentes versiones de continente.
pero aparentemente esta es la idea de Netflix. O sea, no entiendo. Me está diciendo que Sapkowski hablaba de multiversos parecidos a la Tierra, pero Netflix quiere hacer eso. El programa se ha tomado muchas libertades con el material de origen. Muchas. Yo creo que podría escribir de Witchera, porque otra es totalmente, bueno, no diferente, pero es bastante distinto. Aunque la reacción de los fanáticos de estos cambios han sido en ambos sentidos, muchos creen que esto resultó no sé si en ambos sentidos. Yo creo que sí, ponele, estas focas que a todo aplauden, está perfecto, le dijeron que sí, está bueno. Pero yo qué sé, el 80% creo que no, porque si no los números no hubieran bajado como bajaron. Y la verdad que a mí no me cabe ninguna duda, fue una además de cómo venía el producto, que no venía del todo satisfaciendo a la gente o siendo purista. Además se le va a Cavill, que mucha de la gente lo seguía viendo por Cavill. Dentro de todo, uno yo le daba siempre una opción porque Cavill me parecía un tipo profesional, responsable, yo qué sé. El ex productor Bob DeMaggio incluso dijo que a algunos escritores le desagradaba activamente y se burlaban de los libros de Sapkowski. Y bueno, no me quepa ni la menor duda que el comentario de más arriba, cuando dijeron que venían realmente escritores realmente buenos, sabes que porque para esta gente que seas realmente bueno eras que te subyugues, te arrodilles, la mames y digas, bueno, sí, a todo que sí. Vamos a hacer este cambio, sí. Cambio, los otros escritores seguramente coincidían con Cavill y decían, esto es una mierda. Y Cavill decía, esto es una mierda. ¿Qué pasó? Bueno, Cavill se fue y los escritores, malos escritores. Bueno, pero esto no termina todavía acá. Anya Chalotra, Jennifer, Anya Chalotra, Jennifer en The Witcher, defiende a Lance Hemsworth y se despide de Henry Cavill. La actriz que interpreta a Jennifer en la serie de The Witcher de Netflix, Anya Chalotra, asegura que la etapa de Liam Hemsworth como Geralt de Rivia va a ser brillante. ¿Y qué te van a decir? ¿Qué te van a decir? Lo mismo que la directora te dijo, que la showrunner. ¿Qué te dijo? Sigan mirándolo, no va a afectar que se vaya Henry Cavill. ¿Qué te va a decir? La minita, con todo respeto, pero no sé cuántos papeles tiene o qué tan buena actriz como para que la vuelvan a llamar. Y esto es laburo posta. ¿Qué te va a salir a decir? No, váyanse, no me gusta, sin Cavill esto se muere. Y no, quieren que sigan habiendo temporadas y temporadas. La temporada 3 de The Witcher, que enfadó a los fans, ha finalizado en Netflix, y eso quiere decir que Henry Cavill ya se ha despedido oficialmente de su querido Geralt de Rivia en televisión. Después de una larga lucha entre el actor y los showrunners del proyecto, la estrella de DC tuvo que renunciar a su posición como protagonista de la ficción que adapta las páginas de Andrzej Sapkowski, debido a diferencias creativas muy importantes. Anya Chalotra, quien interpreta a Jennifer en la serie, ha acompañado a Cavill durante estas 3 temporadas, pero parece que está preparada para la entrada de Liam Hemsworth en el proyecto y afirma que la etapa de este nuevo Geralt de Rivia va a ser brillante. Anya dice que va a ser un trabajo maravilloso. Liam, en una entrevista de Digital Spy, Anya ha despedido a su querido compañero y ha abrazado esta nueva etapa que se avecina en The Witcher. No estoy preocupada, Liam Hemsworth va a ser brillante, realmente lo creo. Quiero decir, hemos pasado 5 años juntos en este viaje y estoy muy emocionada por Henry. En algún momento eso tenía que llegar a su fin. Su interpretación de Geralt de Rivia ha sido increíble. ¿Y por qué tenía que llegar a su fin? Si ha sido increíble, si quieren que vaya más, ¿cómo se llama? Más temporadas, ¿por qué tenía que llegar a su fin? Si era todo color de rosa y estaba todo bien, ¿por qué tenía que llegar a su fin? Con ese concepto, vos también tendrías que haber llegado a su fin, porque bueno, porque Jennifer en algún momento tiene que llegar a su fin, vos como actriz, tiene que continuar otra actriz. No, son descerebrados, esta gente es descerebrada, pero a más no poder, Comentaba la actriz aplaudiendo el trabajo de sus compañeros. Hemos pasado un tiempo maravilloso con él, pero también traer nuevas personas a este viaje en el que estamos es muy emocionante para esta etapa. Papu, trae o sea, hace una buena base de la serie y después tómate unas licencias y decir, bueno, anexo este nuevo como ese personaje que no está en los libros o que no está en el juego, le doy una impronta, le doy la visión del director, ¿entendés? Meto una persona nueva. Yo no creo que a la gente le moleste eso. ¿Está bien? Ahora, que vos me digas que había que traer gente nueva y al actor principal lo cambiás y bueno, cuando mucho
Y no sé, yo no sé, yo la verdad que a veces me siento como un desubicado porque estas son cosas que me parece que caen de maduro, ¿no? O sea, creo que las personas, no sé, yo no me creo inteligente, pero tampoco me creo un estúpido, y las personas que más o menos piensan, vos decís, ¿esto lo comprás, loco? ¿Lo comprás? Yo no lo puedo comprar, porque aparte es una contradicción, o sea, traigamos gente nueva, bueno, ¿y por qué no te vas vos y traes a otra Jennifer? No, entiendo que quieras traer gente nueva al espectáculo, como nuevos actores, nuevos personajes, que pueden enriquecer la historia y la serie, como para ir ampliando el universo. Algo que Jakovsky llegó, no sé, hasta el 10º libro, ponele, y bueno, vos estás yendo un poco más allá, pero siempre con la base bueno, del escritor. Bueno, hemos pasado un tiempo. Parece que la actriz, una de las principales de la adaptación, está contenta con el cambio y segura que hacía falta un cambio de aires para esta nueva etapa de la ficción de la gigante. Sí, porque seguramente dentro de eso debe haber sido un quilombo de peleas, de egos, de un montón de cosas. Acto seguido, la actriz aborda la relación que tienen los personajes de Jennifer y Geralt, la importancia que tiene para el público. Sé que su relación significa mucho para sé que su relación significa mucho para las personas que aman los libros. También es muy compleja. En cada etapa hay algo más que encontrar. Quiero decir, tienen 100 años y pico y todavía se quieren y todavía se aman. Hay algo ahí. Y sí, loco, o sea, en los libros se basa casi todo con eso. Bueno, después, yo qué sé, bueno, no sé. No sé, la verdad, chicos, esta gente me desconcierta. Las dos partes que componen la temporada 3 de The Witcher ya están disponibles en España, bueno, no importa. Esto es lo que les quería mostrar. The Witcher regresa a la cima de top 10 de Netflix después del debut de los episodios finales de Henry Cavill. Antes del fin de semana, Netflix lanzó la segunda mitad de The Witcher Season 3, que le brinda a los fanáticos de la serie un par de episodios más para disfrutar. Este nuevo lote de episodios no solo concluye la tercera temporada de la exitosa televisión, sino que también pone fin al mandato de Henry Cavill como personaje principal del programa. No sé si fue Henry Cavill el personaje principal. Para mí le dieron la impronta como que Siri era pero bueno, sí, obviamente era el actor de peso, ¿no? Henry Cavill se alejó de la serie luego de su trabajo en la temporada 3 y se contrató a Liam Hemsworth para tomar su lugar. Pero los fanáticos de Witcher acudieron a la masa de los nuevos episodios este fin de semana. En masa, no solamente porque lo largaron el fin de semana, vivos lo de Netflix, emocionado de ver cómo terminaba la temporada 3 y ansioso de ver los momentos finales de Geralt, de Rivia en la pantalla. Acá yo voy a hacer un parate. Déjenme ser malo, pero no malo porque quiero ser hater, sino malo porque ya veo cómo son las cosas acá y me puedo dar una visión, ¿no? O sea, la gente no fue a verlo porque estaba con un hype terrible por la serie. Fueron a ver cómo se despedía Geralt, cómo lo terminaban a Geralt o algo por el estilo, y además por morbo. Porque estoy seguro que estaban esperando con el control remoto, mirando el final y con el dedo preparados para Twitter, Instagram, prender el micrófono y grabar en YouTube, cosas así. No me boluden, por favor, no me boluden. Porque decir eso es no conocer a la gente, es no conocer este mundillo, es no conocer toda la mierda que estamos viviendo en el... A ver, a modo político y a modo, ¿no? Políticas dentro del entretenimiento. Bueno. La edición del lunes de la lista, bueno, como estaba en la pantalla. Esa emoción se tradució en el éxito de The Witcher en el top 10. Es lo que yo siempre les digo. La gente esta, como todos fueron a ver al toque y vieron todo el fin de semana y la pusieron en el top 10, estos tipos piensan que hicieron un buen trabajo. Por eso es que yo llamo, no me gusta a mí la piratería, no es algo que me guste, porque es como, loco, y la gente que hace los programas tiene que ganar plata para seguir haciendo programas. Ahora, lamentablemente, como estos oligofrénicos lo ven todo por taquilla o por visionados, automáticamente piensa como pasó con Velma. Como todo el mundo por morbo fue a ver el programa, que dijeron, ¡oh, éxito total! Larguemos la temporada 2. Porque claro, a los tipos lo que no importa es la cantidad de veces que la ven. Entonces, por eso es que yo siempre les digo, chicos, si no están de acuerdo con lo que nos están entregando, no sean parte de la taquilla, no sean parte de los visionados.
porque esta gente lo toma como un éxito, por más que sea la basofia más grande dada en el mundo. La edición del lunes de la lista del 10 de los mejores programas de televisión de Netflix presenta a The Witcher en el puesto general número 1 una vez más, un lugar que no se ha ocupado desde que se lanzó el primer lote de episodios de la temporada 3. La serie suplantó a Sweet Magnolias como el programa más popular de Netflix. Ahora bien, lo último. Henry Cavill dice adiós a The Witcher, pero su compromiso con Geralt de Rivia fue total. Repitió esta escena hasta clavarla. Chicos, es lo que yo sé. Este pibe es como Tom Cruise. Tom Cruise es un tipo que busca la perfección, que no se mete en estupideces de políticas identitarias. Al tipo le interesa actuar, ganar su plata, pero entregar un producto acorde a la plata que se trabajó. Un profesional, man. Un profesional. Y por eso la gente lo quiere. Y por eso a Tom Cruise, por más que, no sé, esté en la secta de esto, la gente le responde en taquilla a esta gente. ¿Está bien? Porque los tipos tienen otra visión, otro carisma, no sé, otra forma de manejarse que no es lo que nos está entregando Hollywood. El actor de la serie de Netflix, vos fíjate, el tipo ya se iba caliente porque lo echaron o porque se tuvo que ir, no sé, porque no le renovaron, caliente, y hasta en el último momento dijo, me voy épico, man. La escena que voy a hacer se tiene que recordar en los anales de Netflix. Y no fue que dijo, nah, bueno, está, hago como me salga, pum, pin, y que se vaya a cagar Netflix por la mierda, o la showrunner por lo que hizo. No, el tipo dijo, no, van a recordar esto épico. El actor de la serie Netflix que se despide del personaje en esta temporada ha sido un profesional. Henry Cavill repitió más de 90 veces una escena en The Witcher para clavarlo. No la vamos a leer porque esto es lo importante y aparte puede haber spoiler por si la quieren ver. No, pero dice, no queríamos repetir la pelea de Blaviken, y tenía que ser un estilo diferente, la dinámica diferente, el tono diferente. Ha explicado, dice Stigman en EW, una entrevista realizada por Zoom. Probablemente nos llevó unas buenas 3 semanas comenzar la coreografía de todo. Henry estuvo con nosotros todo el tiempo coreografiando la escena y dirigiéndola en un equipo de dobles, comentaba Stegman. Henry, que es un tío muy hábil, sabe exactamente cuándo todo encaja y piensa que tiene a este tipo acercándose y sabe cómo tiene que reaccionar. ¿Qué estoy haciendo cuando este otro tipo viene del otro lado? Es rol, man. Es rol. Vos cuando jugás rol y jugás bien y realmente estás compenetrado en el personaje, vos tirás el dado, el máster te dice, mirá, el tipo viene abalanzándose en carrera, con los ojos encendidos en ira, y vos, loco, sos un paladín. El tipo es terrible bárbaro con una chota de 2 metros corriendo, bersequeado. ¿Y vos qué haces? Está el boludo que se tira al lado y le pega un espadazo. Y después, si no, está el tipo que juega rol que dice, bueno, me pongo en posición de parada, con mi espada me aferro bien al mango de la espada, rezo a mi Dios para que me dé la fuerza necesaria para detener esa estocada. Mi corazón se llena de fe. Mis pies se entierran en la tierra esperando la venida de mi enemigo. Y cuando viene en una finta hacia el costado, arremeto con un espadazo de abajo hacia arriba, que no solamente da por los aires el hacha, sino que además cuando baja mi espada le cerceno una pierna. Por ejemplo, ¿no? Bueno, después el dado te sale un 1 y en todo eso partiste la espada al medio. Pero bueno, vos le tiraste la onda a lo que estás visualizando cuando el mono te viene. Bueno, eso es profesionalidad. Eso es amor por lo que estás haciendo. Eso es ponerte en cuerpo y alma. Y es lo que yo hago en todos estos videos. Así que sin más, chicos, espero que lo hayan disfrutado. Y los dejo con un sponsor, pero no lo tenía preparado, pero los dejo con un sponsor. Aprovecho la ocasión para agradecer infinitamente a los sponsors que aportaron a la colecta para que este servidor se pueda comprar los lentes y leerles más noticias. Recuerde que si quieren ayudar a esta causa, unas gafas palguta, pueden hacerlo en los links que están debajo de la caja de información del video. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Continuamos con el video.